con Federico Moine, es informático, sí, viene del mundo de la informática y es uno de los desarrolladores de este videojuego, el primero de la ciudad, ¿sí? Que se llama El Rescate de la Independencia. Rescate de la Independencia. De la Independencia. Muy bien. ¿No? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido. Gracias y gracias por invitarme. ¿Cuál es la actividad que a vos te hace perder la noción del tiempo? Crear mundos virtuales. Wow. Se podría decir de alguna manera. Es tremendo escuchar eso, ¿no? Crear mundos virtuales. Es como que tenés el poder de crear lo que quieras. Sí, ¿no? Es muy creativo, es una disciplina muy creativa. Y sí, prácticamente sí. Podés crear y además hacer que una persona se posicione en un lugar que no existe en realidad, que está creado virtualmente, pero que tenga experiencias que quizás no las puede vivir en el mundo real. ¿Podríamos presentarte algunos proyectos? ¿No? Yo tengo un par de proyectos que podría presentarte a ver si vos podés llegar a captarlos. Qué lindo, qué bueno eso. Es potenciar la imaginación al máximo. Totalmente. Involucra varias disciplinas. En realidad, a veces ese tipo de experiencia se hace por equipos grandes, pero otras veces las hacemos pequeños desarrolladores digamos, que nos permite trabajar en un circuito completo. Pero ahí tenés modelado 3D, tenés programación, tenés mucho el tema de guionado, decir qué vas a hacer. Vos, ¿qué es lo que más te gusta de todas esas pequeñas partes? Todo el proceso. A mí me encanta todo el proceso. O sea, no podría estar trabajando en una pequeña parte. O sea, me gusta desde el diseño, desde crear la narrativa hasta ver el casco de realidad virtual puesto en la cabeza de alguien que lo está disfrutando. Wow. ¿no? Sí, me parece una locura. Y me parece una locura ver, nosotros hemos visto, de hecho ahora en un rato vamos a pasar un poco los videos de cómo fueron desarrollándolo. Me parece una locura todo y es increíble. No sé si vos también te encargás de la parte del desarrollo de todo lo que es 3D, de darle vida, digamos, a ese proyecto. Ahora te cuento cómo fue ese proyecto en particular. Lo que yo le estaba contando recién es sobre algo que por ahí roza lo que es la disciplina de videojuegos, pero no, es lúdico de cierta manera. Pero Rescate de la Independencia es un juego propio para PC, o sea, hoy es para PC, esperamos que lo podamos transportar a otras plataformas. Pero eso no es tanto de realidad, no es de realidad virtual. Claro. Sí es un mundo virtual, creamos un mundo virtual. Pero lo otro con lo que hablamos recién es por ahí algo más sofisticado, más de otra tecnología. Perdón, meto una y cerramos con esto. Te lo vinculo, te lo llevo a los cascos que sacó ahora Apple, que fueron bastante disruptivos, no sé lo que es. Sí. ¿Qué opinás vos de eso? Si te parece, porque como hubo como una cierta polémica de que transforma todo, que quizás encierra y no evita la socialización o cuestiones, no sé cuál es tu opinión, si estás a favor, si crees que esto va a ir por ese lado. A mí me parece que eso no creo que crezca mucho ese tipo de tecnología porque no es natural, digamos, que vos lleves un casco en la cabeza y está bueno para usarlo por periodos cortos. Es como con la realidad virtual pasa algo parecido. Lo que pasa es que esos cascos son de realidad mixta. Vos estás viendo tu entorno y se superponen objetos que no existen en realidad, que puede ser información, pueden ser modelos 3D, etcétera. Pero no creo que llegue el caso en donde sea un problema porque se use masivamente. No creo que se llegue a usar masivamente. Esa es mi humilde opinión. Okay. Porque estaba la peli, no sé si la viste, la de Ready Player One, no sé si alguien la tiene, que un poco es medio futurista y como que la vida transcurre más que nada dentro de lo que sería el videojuego. Sí, yo no creo que lleguemos, o sea, ni por cerca a una situación así, porque naturalmente uno se cansa cuando usa esos aparatos. Por lo menos hoy, por ahí, capaz que me equivoco y la tecnología evoluciona tanto que es naturalmente, se puede usar naturalmente sin sentir que tenés un coso de estos en la cabeza. O quizás pase como con los celulares, ¿no? Donde todo el mundo está conectado al celular y no se puede desprender, pero lo veo muy difícil. Claro. Perdón, y lo llevo para volver al terreno del juego del Rescate de la Independencia. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que tenés que hacer de diferente entre un juego de realidad virtual y un juego que simplemente es para computadora o para cualquier plataforma?
Lo que pasa es que dentro de lo que es el mundo de la realidad virtual vos tenés juegos, o sea, el mercado más grande es el de los videojuegos en realidad, pero después hay pequeñas experiencias que son lúdicas, pero que por ahí son de otra categoría, llamémosle experiencias educativas, experiencias de tipo históricas, o lo que yo llamo máquinas del tiempo, es que te transportan a una época anterior, que no necesariamente son videojuegos. Lo que es cierto es que va en cabeza la industria de videojuegos. La disciplina es exactamente igual, lo que pasa es que para realidad virtual vos tenés que trabajar con técnicas y trucos de optimización. ¿Por qué? Porque no podés llevar cualquier modelado o una situación muy compleja a uno de estos cascos. Tenés que trabajar mucho en la optimización para que todo funcione fluidamente. Si bien es el mismo tipo de disciplina, se trabaja mucho más específico para realidad virtual. O sea que en un escenario ideal, no sé, te pregunto a vos, Sí. ¿Crees que sería viable en un futuro por lo menos tener en las escuelas para que sea más lúdica lo llevo al campo de historia por lo menos, ¿no? Sí. Para que sea más entretenido y más fácil de aprender o de retener? Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero yo hace un par de años creé una cuenta que se llama Fortaleza de la Independencia, muy parecido al nombre, ¿no? Casi copiado, pero bueno. Donde hice un par de experiencias inmersivas donde vos podés ver la fundación de Tandil y además podés ver cómo era el Fuerte Independencia. Son render 360 con una técnica de estereoscopía que a vos te permite generar esa sensación de profundidad, que es lo que te da el mayor sentido de inmersión. Y eso está hecho con tecnología de videojuegos, o sea, se hacen las maquetas y después se renderizan en un video 360, y eso está colgado del canal de YouTube de Fortaleza de la Independencia. Claro, Fortaleza, porque el otro es Rescate de la Independencia, pero de cierta forma es un proyecto para intentar crear un antecedente justamente para meternos de alguna manera, de a poquito, en el ámbito educativo. ¿Lo ves factible? Lo veo factible en la medida que muchos que estamos en la industria empujemos a crear este tipo de proyectos, porque una de las grandes trabas es que no hay desarrolladores que generen contenido. O sea, hay muy pocos y muy pocas empresas, porque además lo que es historia o historia local no vende, o sea, no es algo que para alguien que está en el mundo informático, claro, solamente nos llena a los que somos medio fanáticos, medio entusiastas y un poquito bohemios en algún sentido. Bueno, recuerdo que estamos hablando con Federico Moine, que es informático integrante del equipo, que son varios, del equipo que desarrolló Rescate de la Independencia, el primer videojuego educativo desarrollado íntegramente en la ciudad. Un poquito contamos, esto ha tenido mucha repercusión, sobre todo en el tiempo del bicentenario de la ciudad, pero bueno, se ambienta, es un juego que se ambienta en los tiempos de la fundación de Tandil, allá más o menos por el 1828. Así es. Ahí en esos tiempos, un periodo marcado por el final de la guerra, ¿sí? Del Imperio de Brasil y los primeros conflictos entre unitarios y federales por acá. Veíamos unas imágenes recién, la verdad que es súper atractiva, digamos, muy armónico todo. Y esto, a mí, principalmente lo que me atrae es que es la historia, ¿no? Es la historia de la ciudad, algo que pasó acá en estas sierras que uno recorre y demás. Voy a corregirte algo ahí, sí. un segundo para aclarar, porque se habla mucho y se dice mucho que es un juego que cuenta la historia de Tandil, y en realidad roza la historia de Tandil, porque toda la dinámica del juego o la trama del juego es que vos tengas que llevar una carreta desde Buenos Aires hasta el Fuerte Independencia. Okay. Y eso te mete en un contexto de precariedad que había en esa época. ¿Por qué tenés que llevar la carreta? Porque llevás provisiones al fuerte, en una época donde justamente enganchamos en el año 1828, porque era la peor crisis en ese momento, porque todos los recursos habían ido habían estado asignados a la batalla con el Imperio de Brasil, y todos los fortines del interior estaban en decadencia, prácticamente no tenían nada. Entonces el desafío acá es: vos tenés que llevar provisiones. De hecho, existió el pedido de los capitanes de los fuertes a Buenos Aires de que enviaran provisiones, y eso nos generó a nosotros un escenario ideal para que vos tengas que conducir esa carreta por la Pampa bonaerense hasta llegar al fuerte y conocer el fuerte de Tandil, atravesando sorteando todas las dificultades que tuvieron
las carretas en aquel momento. Claro. Entonces ese es un poquito el contexto del juego y roza la historia de Tandil. El objetivo es llegar al fuerte, conocer el fuerte, pero es como que si no es tanto de contar. Claro, no es en sí, Exacto. no es solamente, digamos, pero bueno, sí, tiene mucho que ver el contexto, Totalmente. por supuesto. ¿Cuál fue la aceptación, digamos, a medida que se fue probando, que se fue... que lo fueron mira, los chicos? de paso, aprovecha, me das la oportunidad de contar un poquito cómo está el estado del juego a la gente, porque el juego se puede bajar, está en la página que se llama rescateindependencia.com.ar, donde vos te registrás, bajás el juego y lo podés jugar si querés online. Ahora les explico qué es jugarlo online. Esa es una versión beta, que es la primera versión en la industria de videojuegos, la primera versión que sale al mercado. Hablamos de mercado, pues en realidad es un juego gratis. Claro. Pero la primera versión que sale al mercado generalmente se llama beta. Y es la primera versión donde les sirve a los desarrolladores tener feedback y juntar y ver cómo funcionó el juego, cómo funciona la trama, cómo funcionan las mecánicas de jugabilidad y poder hacer los ajustes necesarios para sacar una versión final, que es donde estamos nosotros ahora trabajando. Una versión final que sea que tenga todo, que incluya todo aquello que nos comentaron los beta testers, que son... Nosotros hicimos además de hacer videojuegos, hicimos una página web que te permite registrar. Vos te podés registrar si querés como beta tester. Y podés subir incidentes, lo que se llama incidentes. La página funciona como una aplicación donde vos registrás lo que pasa, pero además quienes juegan online van registrando automáticamente en una base de datos todo lo que van haciendo y eso también nos nutre de información. Jugar online, que te permite figurar en la tabla de posiciones. La página web, cuando vos te logueás, entrás y podés ver la tabla de posiciones. Es quién llegó al fuerte, en cuánto tiempo, con cuántas estrellas. Eso genera un poquito le da un poquito más de picardía al juego para decir, bueno, a ver, compitamos un poco, a ver. Sí, más desafío. Pero además de todo eso nos da información a nosotros de cómo, si la gente llega muy fácilmente, si los chicos llegan muy fácilmente al fuerte, si se traban en algún punto, etcétera. Junto con lo que nos informan a través de la página web, a nosotros nos nutrió y estamos trabajando justamente con esos datos para sacar la versión definitiva. Más allá de eso, hoy te puedes bajar la versión beta y podés jugarlo. Y jugarlo igualmente. O sea que todavía no está la definitiva. La definitiva, esa va a ser la próxima noticia. Ok, ¿y ya Eso es parte de la próxima noticia. tiempo estimado, no? Lo vamos a comunicar en breve. En breve estamos haciendo algunas cosas mínimas que sí tenemos que tener antes de salir, pero el juego prácticamente está resuelto. Eso te iba a preguntar qué es lo que cambia o qué... Y estamos agregando mejoras y comentarios que nos han enviado. Por ejemplo, te tiro un comentario típico, es que vos hoy no tenés forma de guardar la jugada, por ejemplo, ¿entendés? O sea, en la versión beta no tenés forma de guardar la jugada. O sea, cada vez que entras volvés a arrancar. Claro, tal cual. Sí, vimos ahí que hubo gente que dejaba la máquina prendida días. Para no perderlo. Claro, para no perder la jugada. ¿Por qué? ¿Cuánto te lleva o cuánto ha llevado más o menos a estos testers completar la misión? No, a ver, entre tres, ese es un juego muy acotado. Yo aclaro esto siempre, es un juego muy acotado. Pensá que somos 5 personas. Y en realidad no trabajamos los 5 a la par, digamos, lo hacemos mientras lo hicimos. Estuvimos a full el año pasado para cumplir este hito, pero lo hicimos con otras actividades en paralelo. Hay una persona que desarrolla código, que soy yo. Está Ariel Genaro, que es el que modeló todos los personajes del videojuego. Guido, que tiró ahí muchos datos que nosotros necesitábamos saber para generar mecánicas de jugabilidad, etcétera, etcétera. Sebastián Vitulo, que es el productor musical, que hizo unas lindas pistas de sonido, y se sumó ahora Manuel Ríos Plata, que él desarrolla junto conmigo, está más en la parte de codificación. Mi tarea generalmente es integrar todo y producir el videojuego. Pero bueno, tu pregunta es eso, más que nada para que ustedes tengan una idea de que esto no va a competir con un Fortnite ni con esos juegos, sino que es más acotado. Hubo quienes lo hicieron en 3 horas, llegaron al fuerte, y hubo todavía gente que está en el camino todavía. Bien. Pero bueno,
dentro de estas cosas que queremos hacer es agregarle también condimento y mecánica de jugabilidad para hacer algo más interesante. Bueno, estamos hablando con Federico Moine, que es desarrollador, uno de los integrantes del videojuego local, el Rescate de la Independencia. Hace un ratito hablábamos, Gonzalo te preguntaba de esta cuestión del lado educativo, ¿no es cierto? ¿No? Porque tiene todo este contenido histórico y más allá de la historia, digamos, también tiene lo educativo, el manejo de la tecnología. Y hablábamos de esto de llegar a las escuelas y de que pueda hacer. ¿Cuál es la cuestión o no sé, cómo ves la accesibilidad, ¿no? Porque más allá del interés que tenga que haber de alguien que pueda poner, no sé, hacer una inversión o verlo como una inversión real, también tenemos las escuelas públicas, escuelas que quizás, o escuelas rurales que... Sí. O sea, va a llevar tiempo, es un camino largo, es un proceso largo. El proceso de meter tecnologías nuevas y creo que incluso en nuestro sistema educativo es un proceso complejo, hay que apalancarlo mucho, hay que ayudarlo mucho y eso va a ocurrir en la medida de quienes tengamos o creemos este tipo de proyectos, los concretemos hasta el final, ¿no? Pero eso también es parte de la maduración del sector, del área, digamos, de desarrollo o de las empresas, pero también es que haya un interés del sector privado de querer hacer cosas también para involucrar al sistema educativo, porque me parece que todo parte de ahí, o todo va a partir de ahí, pero en la medida de que haya apoyo y también haya ideas creativas para sustentar este tipo de proyectos, ¿no? Porque no necesariamente todo tiene que venir del Estado, y yo creo que también hay una responsabilidad por ahí en el sector privado de decir, che, hagamos algo a medida que hacemos algo para, no sé, para nuestros clientes, hagamos algo para lo que llamaría o lo que se llamarían los proyectos de responsabilidad social empresarial, ¿no? Claro. Si hagamos algo, yo creo que eso lo hace hoy muy bien la CEPIC, la Cámara de Empresas del Polo, es de ir apalancando entre sector privado y sector público para ir metiendo proyectos que vayan formando, o por lo menos que le den la oportunidad a los chicos de ir involucrándose en este tipo de disciplinas, ¿no? Porque por ahí antes no había acceso, por ejemplo, desde un secundario a entender cómo era el desarrollo de un videojuego, etcétera. Hoy ya hay un poquito más de iniciativa, un poquito más de intervención del sector privado. Pero creo que me parece que por ahí viene la cosa, es que por ahí las empresas privadas ayuden a meter este tipo de cosas en el sector público, por ahí de a poquito, pero que empecemos a ir involucrando a los chicos con la tecnología, o sea, como una forma de que ellos sepan que también está esa posibilidad, ¿no? Y que hoy para Argentina es una buena posibilidad de desarrollo. Inclusive te diría para no grandes empresas, o sea, desarrolladores independientes que quieran trabajar para afuera, hoy lo pueden hacer tranquilamente si están suficientemente entrenados o si saben o tienen alguna experiencia particular en el mundo de tecnología, etcétera. Digamos, con lo cual no queda solamente para grandes empresas. Claro. Recién hablabas del polo informático local, de la CEPIT puntualmente, que es la Cámara Empresaria del Polo Informático. ¿Cómo viste vos este crecimiento? Porque la verdad es que el Polo Informático de Tandil se ha convertido, o sea, se ha vuelto muy fuerte y está creciendo un montón. Y vos viste un poco esa transformación, ¿no? Sí. Desde que te volviste. Esto nos dio la posibilidad a muchos que estábamos viviendo en Buenos Aires de decir, poder volver. Y yo creo que en la mayoría de compañeros míos que hemos estudiado acá en la universidad, que hemos vuelto al pago, y gracias a esto, a que Tandil creció de cierta manera, pero también creció no solamente Tandil, digamos, creció la disciplina en esta posibilidad de que se pueda trabajar remoto. Claro. Porque hay mucha gente que está trabajando en Tandil, no tiene oficinas, pero está trabajando para empresas en Buenos Aires o directamente para clientes de afuera de Argentina. Sí. Y eso es, o sea, no es solamente un cambio de Tandil, es un cambio también de la modalidad de trabajo, es un cambio global. Sí, claro. Bueno, hace un ratito, justo antes de salir al aire, me contaba de cómo ha sido su proceso, de cuándo te instalaste en Tandil, de cuando te fuiste a Buenos Aires y que volviste acá. ¿Hace cuánto tiempo que volviste a Tandil, me decías? Y yo volví en el 2000, estuve del 2001 al 2009. El 2009 volví. En 2009 volviste acá. Sí. Bien.
¿Cuánto crees que ha cambiado la ciudad en cuanto a este tipo de recursos inteligentes? Creció mucho y digamos, creció. O sea, yo creo que hay más empresas, pero también hay mucha más gente trabajando en forma independiente. Pero digo, yo veo y tuve la posibilidad de ver cuando volví cómo Tandil había crecido y cómo está creciendo Tandil. En realidad lo veo en el tránsito y lo sufro en el tránsito. Pero tecnológicamente también se ven un montón de eventos que antes no sucedían. O sea, por ejemplo, cuando se hicieron las TEDx, cuando se hacen los concursos locales de tecnología, quizás no sé si escucharon hablar del concurso Aprendete o concursos que se hacen locales. Bueno, eso se ve mucho más ahora y hay mucho movimiento de ese estilo, de eventos, de estilo tecnológico, de estilo informático. Y ahí ves el crecimiento del área también, ¿no? Y cómo está posicionándose Tandil a nivel nacional, digamos, con su polo, digamos que hoy compite por ahí con Córdoba, con otros polos, pero evidentemente creció Tandil, o sea, nadie puede negar eso a nivel tecnológico. También el municipio ha demostrado y está demostrando como que se involucra mucho más. El municipio siempre se suma en esos eventos, siempre está apoyando esos eventos, sponsoreando o articulando lo que sea necesario para que eso suceda. Con lo cual me parece que ahí hay una buena colaboración entre Estado y empresa privada. Bueno, es muy apasionante este mundo. Estamos hablando con Federico Moine y la verdad que es como infinito, ¿no? Porque se puede hablar un montón y cada vez más. Si bien el periodo dentro de la historia, digamos, de su existencia, no es tan grande, no llevamos tantos años, digamos, no llevamos siglos. Sin embargo, es muy fuerte, digamos, es como el crecimiento es muy exponencial, se ha disparado muchísimo. Sí, vos decís sobre la historia de Tandil, ¿te referís? No, me refiero a la historia en sí de la informática. No, este tipo de cuestiones, o la inteligencia artificial, o el tema de los juegos interactivos. Yo siempre, a veces hablo, digo, yo tengo 51 años. Yo sé que no parezco, estoy más chico, pero bueno. Y yo soy de la generación que sufrió ese quiebre y ve ese ritmo vertiginoso de la tecnología. Pero yo mi primera computadora la tuve a los 16, 17 años. O sea, y antes, antes de eso yo no soy un nativo digital, no somos nativos digitales, pero sufrimos todo ese cambio. Y yo digo, hoy yo no me iba a imaginar que iba a hacer desarrollos para realidad virtual. Claro. O sea, no existía eso en mi cabeza a los 15 años. Ni hablar de la inteligencia artificial, que hoy está, digamos, que hoy es una palabra de moda. Claro, de esto que hablaba Gonzalo de los cascos de Apple claro, también. Que en realidad no son, o sea, tanto la inteligencia artificial como la realidad virtual, obviamente la inteligencia artificial le lleva muchísima ventaja y va a seguir creciendo, pero no son ideas nuevas, son ideas que ya venían hace muchos años atrás. Lo que pasa que justamente la evolución de los sistemas digitales, la evolución de los sistemas de almacenamiento de los procesadores, la velocidad de los procesadores, hace que hoy pueda ser una realidad la inteligencia artificial, al igual que la creación de mundos virtuales. Pero no son conceptos nuevos. Pero bueno, volviendo a lo que vos decías antes, decir, che, ¿cómo nos pasó todo de golpe y hoy el crecimiento es exponencial? Y vos ves que va a haber un antes y un después de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eso acelera todo. La inteligencia artificial va a acelerar todo. La creación de contenidos hoy, incluso de las plataformas digitales, hoy se empieza a basar en la inteligencia artificial. Pero bueno, para mí es un antes y un después, como la revolución industrial. Sin duda. Así será. Bueno, están siendo parte de eso. Estamos siendo todos un poquito parte de esto. Me gustaría, ya antes de despedirte, que nos cuentes un poco qué significó para la ciudad, ¿te parece?, la llegada de una empresa tan grande como Globant y, bueno, que también sos parte hoy en día. Sí, no sé si soy el más indicado para hablar de, digamos... Yo soy un empleado, digamos, de la empresa, no sé si soy el más indicado para hablar, pero bueno, te puedo dar mi visión y digo, yo creo que es
pone a Tandil un poquito a jugar en las grandes ligas. Decir, bueno, tenemos uno de los iconos, digamos, informáticos en Tandil, o sea, una sucursal acá en Tandil. Yo creo que es importante, y también es importante como imagen, digamos, para los chicos que no saben qué estudiar, o por ahí que quieren involucrarse en tecnología, o que es un punto motivacional muy grande. O sea, el saber que tenemos una empresa acá que te da salida laboral, o sea, más allá de que te dé o no salida laboral, que pueda mostrar a Tandil hacia el mundo, en realidad, a través de la tecnología. Y es importante, Por ahí yo digo, bueno, esto es como todo, hay gente que no le puede gustar, o gente por ahí no le gusta tanto tener, o sea, la tecnología tan cerca, pero bueno, hay que entender que el mundo va para ese lado, y no podemos quedarnos afuera. Sí, claro, es empezar a ser parte de la historia. Yo, para cerrar, tengo 2 preguntas, pero volviendo al juego. Primero, si lograron alcanzar las expectativas que tenían, o si superaron las expectativas, si es que en algún momento hubo expectativas, o simplemente era acompañar los festejos del Bicentenario. Y si decías que todavía está la versión beta, que están próximos a sacar la versión final, pero si ya están pensando en algún volumen 2 o en algún próximo juego. Sí, vas a ver, las expectativas como que nunca se terminan de cumplir, porque siempre hay y ahora empecemos a trabajar en esto, o podemos mejorar aquello. El tema es que nosotros lidiamos también con nuestros tiempos y con nuestras actividades particulares, y a veces se dificulta, pero, o sea, nosotros todavía es como que tenemos hambre de más para este videojuego, y en el último tiempo no hemos generado mucho movimiento, justamente porque queremos la versión más pulida. O sea, queremos hacer todo ese ruido cuando tengamos la versión más pulida. Esa es la realidad. Sí, nos sirvió muchísimo todo este feedback, y todo este ejercicio que hicimos para recolectar los datos de las jugadas, etcétera, y de los comentarios de los beta testers. Pero queremos más. Queremos, seguramente en breve va a haber más noticia, porque tenemos un camino recorrido muy grande, y sería una lástima que no lo cerremos con un moño completo. ¿Y para un futuro una versión 2? Sí, o sea, a ver, ¿cuál es la idea? O sea, nuestra idea original es que esto se sostenga en el tiempo y haya versiones. Como todo videojuego, generalmente se sostiene en el tiempo, hay versiones, pero también tiene que ser sustentable. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos trabajar eternamente en un videojuego, y hay gente que lo hace, perfecto, pero también queremos que sea algo sustentable, de alguna manera. Entonces, estamos trabajando en ese tema ahora. Porque además nos gusta. O sea, nos gusta trabajar en esto. Qué lindo, la verdad es que les sale muy bien, así que sigan haciéndolo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a Federico, que está acá, a Guido, que también ha pasado por estos micrófonos charlando de otros temas, bueno, y a todo el equipo. Y ya les vamos a pasar nuestro proyecto para nuestra Buenísimo, propia realidad virtual. Cuando quieran. Fran, Bueno. ahí estamos con Fran, que también tiene una pregunta para hacer. Para ustedes. Sí. Primero nada, saludarte, agradecerte por pasar por acá, es un placer escucharte, charlar con vos, me interesa mucho, me fascina, y me mandan una pregunta que me pareció muy interesante para hacerte, porque yo realmente admiro la decisión temática, digamos, porque teniendo tantas herramientas y tan pocos límites en cuanto a lo temático, la elección de elegir ese periodo de tiempo en Tandil. ¿Por qué hacerlo histórico y por qué no hacer un Tandil fantasioso o un Tandil con otras características que no sean meramente históricas? Claro, creo que eso fue un poco la meta que tuvimos nosotros desde origen. O sea, yo siempre fui un entusiasta. Esto arrancó con una idea que fue, yo tuve esa idea, y a través de Facebook hace como 10 años convoqué a gente que quisiera trabajar en el proyecto, y ahí se sumó mucha gente, y quedamos los que quedamos hoy. Pero la idea original fue, o sea, nuestra idea quizás muy enfocado en hacer algo lúdico pero educativo, y que esté atado a algo bastante verídico, y quizás creo que fue una preferencia personal, y como digo personal, es del equipo completo, de ir por esa línea. Totalmente, o sea, se podría haber hecho una ficción que esté también enmarcada en algo histórico,
Pero en realidad es lo que elegimos, no es que es lo que elegimos y lo que nos gustó en ese momento. Se podrían hacer muchas cosas en realidad y estaría bueno que surjan otros equipos a hacer otras ideas. Sería bienvenido, pero creo que nosotros nos enfocamos en eso porque nos atrajo a nosotros esa temática, y atarlo por ahí más a no tanto a la ficción y más a lo verídico. Sí es cierto que generalmente aburre más, cuando vos lo atás mucho a lo verídico, aburre más. Por eso fue un desafío y sigue siendo un desafío el tema de que el juego no sea un embole, digamos, que la gente, que los chicos se puedan entretener y hoy los chicos se entretienen reventando digamos, con un first person shooter, que son los juegos. O sea, no hay con qué darle a eso, la realidad es que no hay con qué darle a ese tipo de juegos. Pero bueno, nosotros queremos mantener un equilibrio y que no surja algo muy, muy lejano de la realidad, pero que tenga un condimento atractivo. Está buenísimo, me encanta, me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Federico Moine estuvo por acá, por Alto Día, 4ª temporada, contándonos un poco más de este gran juego, el videojuego del Rescate de la Independencia, que se ha presentado a la sociedad el año pasado con el Bicentenario, pero que lo siguen mejorando y en breve dijo que vamos a tener noticias.